Hola niños, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recorriendo la Biblia junto a la tía Dani y a Juan Pepito. ¿Cómo estás, Juan Pepito? Hola tía Dari, estoy muy bien, contento de estar una semana más junto a los niños aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cómo está usted, tía Daniela? Muy bien también, igual agradecida de poder estar acá, poder enseñarles acerca de las historias que nos trae la Biblia y poder darle gracias a Dios también, ¿cierto? Por las tecnologías y poder vernos de esta forma. Sí. Y como ya es tradición, vamos a empezar cantando, alabando al Señor con una canción que no la hemos cantado porque va a tratar acerca de la historia que vamos a conocer hoy día. Y esta canción se llama Hombre Muy Famoso. Hombre muy famoso. ¿Te la sabes? Sí, me la sé, tía Daniela, cantémosla. 1, 2, 3. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales hizo entrar de dos en dos. Doña Zebra entró con su listado paleto. La siguió el camello, la serpiente cascabel. El ratón, el puerco espín, el monito orangután, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que en un monte el gran barco se paró. Ya salió el señor Noé, un altar edificó. Bajo un arco iris muy contento adoró. Amén. Sí, qué linda la canción también, como todas las canciones que cantamos. ¿Cierto? Sí. ¿Y de qué hablaba la canción? De Noé. Exacto. Y de él vamos a hablar el día de hoy. Ah, qué interesante la historia de Noé. Exacto. ¿Y te acuerdas que en la última clase veíamos la historia de Caín y Abel? Sí, me acuerdo. Que eran los hijos de Adán y Eva. Bueno, Caín, contábamos que se fue lejos y Abel lamentablemente fue asesinado por su hermano. Pero Dios en su misericordia le dio otro hijo a Adán y a Eva. ¿Cómo se llamaba? Algo me acuerdo que tenía que ver con el tenis, el nombre de él. ¿Tenis? Sí, con el tenis, ¿o no? Se llamaba Set. Eso, Set. Pero no es por el tenis, Ah. todavía no existía el tenis, pero se llamaba Set. ¿Ya? Y él tuvo hijos y sus hijos, y así nos cuenta de la descendencia hasta llegar a este hombre que es Noé. ¿Ya? La historia que vamos a ver hoy día transcurre más o menos 1500 años después de la creación de Adán y Eva. 1500 años, mucho tiempo después. Tiempo después. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Noé? Que él tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ah. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Café. No café, Jafet. Ah, Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ahora sí me queda claro. Muy bien, estos son los 3 hijos que tuvo. Pero antes de contar la historia de Noé, que ya sabemos, ya la conocemos, la Biblia en Génesis capítulo 6 nos cuenta cómo estaba el mundo en esa época. ¿Qué nos dice la Biblia? Que había mucha gente. Recuerda que era 1500 años después de todo lo que fue, de toda la creación, de la creación del hombre y la mujer. Había ya mucha población. Sí, había crecido la población en el mundo. Exacto. Pero lo malo era que esa población estaba llena de maldad. Era una población dominada por el pecado. Ellos, como población, le dieron la espalda a Dios. Fue muy parecido a lo que hizo Caín. Siguieron el ejemplo de Caín y probablemente la influencia de Satanás. Sí, se alejaron de Dios producto del pecado. Exacto, eran crueles, asesinos, estaban en contra del plan de Dios para el matrimonio. Todo lo malo estaban haciendo. La Biblia nos dice que estaban corrompidos. Eso nos dice la Biblia. Corrompidos, qué palabra tan difícil nuevamente. ¿Qué significa la palabra corrompido, tía Daniela? La palabra corrompido implica que ya no se, ya perdió su razón de ser.
Ya no estaba el propósito de Dios ahí, porque ellos le dieron totalmente la espalda. Recordemos que Dios nos creó para su gloria. Y fueron corrompidos, estaban corrompidos porque perdieron esta razón de ser. Ya no estaban dándole la gloria a Dios con lo que hacían, Exacto. al contrario. Y la Biblia nos dice que Dios estableció que iba a haber un juicio contra ellos, que iba a destruir a esta humanidad. Nos dice que Dios se arrepintió. ¿Pero Dios se arrepiente, Juan Pepito? No creo, porque es Dios. Exacto, Dios no se arrepiente. No es que la Biblia ahí esté mal, sino que el significado en realidad de ese arrepentirse, para que ustedes sepan y lo tengan bien clarito, es que Dios se dolió. ¿Por qué? Porque se dolió, porque Dios no los había creado para mal, los habría creado para honra y gloria de Él. Y ese propósito, como hemos repetido, no se estaba cumpliendo, ¿cierto? Y por eso Dios dijo que iba a destruir a la humanidad. Pero encontramos ahí a nuestro personaje principal. Dios halló gracia a los ojos de un hombre, que era justamente Noé, un hombre justo, dice la Biblia, intachable, y que tenía comunión con él. Este era Noé, ¿cierto? ¡Qué interesante! Muy interesante, Juan Pepito. Él, a pesar de ser un pecador de nacimiento, él probablemente, enseñado por sus padres, él reconoció su pecado y se acercó a Dios, y por eso se consideró justo delante de Dios. Nos hace acordar, o me hace acordar, a Abel. Probablemente tenía su corazón muy parecido al de Abel. ¿Y qué vemos en esta historia? Que Dios le manda a hacer a Noé, se acerca a Noé y le dice: Noé, le comunicó primero lo que iba a hacer, que era destruir a esta humanidad. Y le dice: quiero que tú hagas un arca. ¿Un arca? ¿Y qué es un arca? Un arca es como un barco muy grande, muy grande. Es un barco muy grande. Y Dios le dio instrucciones de cómo hacer este barco. Y le dijo que tenía que ser de madera, de un tipo de madera específica, que tenía que tener compartimientos, es decir, varias piezas, las medidas. ¿Qué más le dijo? Que en esta arca, que iba a ser muy grande, tenía que tener solo una puerta, era de 3 pisos. Vemos que muchas características les dijo, muchas cosas que tenía que tener esta arca. Y esta arca se demoró en hacer. Sí, todas las instrucciones que Dios le dio a Noé, claro, era para hacer un arca muy grande y obviamente se iba a demorar mucho. Probablemente se demoró, dice la Biblia, cerca de 100 años en hacer esta arca. Sí. Recuerda que en ese tiempo la gente vivía mucho más tiempo que ahora. Claro. Entonces se demoró harto, porque él estaba solo. Recuerda que solo él fue hallado justo delante de Dios y su familia. Y en esta arca le dijo que iba a entrar él y su familia y 2 animales de cada especie, es decir, un macho y una hembra, como la canción, ¿cierto? Claro. Y aquí vemos una foto de lo que era el arca. Claro, tiene que haber sido así. Por eso Dios le dijo que hiciera un barco muy grande, porque tenían que caber todos los animales que Dios quería salvar en la época. Exacto, ¿cierto? Y todo esto debía ser como Dios dijo. Claro. Y Noé lo hizo conforme a lo que Dios dijo. ¡Ay! Se me ve una foto. Fue muy Estoy obediente. adelantando cosas. Fue muy obediente a lo que hizo Dios. ¿Y qué más nos dice la Biblia? Que Dios iba a mandar un diluvio. Un diluvio, ¿cierto? Una lluvia muy grande. Una lluvia muy grande. Se iban a abrir los cielos de mucha lluvia. Y Noé le creyó a Dios porque esto nunca había pasado. Vemos que él confió que Dios iba a hacer caer agua del cielo. En eso también vemos cómo él tuvo fe en Dios. O sea, nunca había llovido y Dios le dijo que iba a llover. Exacto. ¡Ay, qué grande tiene que haber sido la fe de Noé para creerle a él! Y mientras él construía el arca, la Biblia nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, él predicó acerca del juicio de Dios. Dios anunció el juicio 120 años antes que pasara. Entonces, antes que se construyera el arca, ya sabía del juicio. Entonces, ellos tuvieron mucho tiempo para escuchar acerca de este juicio y para que se arrepintieran. O sea, Noé, mientras se hacía el arca, le avisaba a toda la gente lo que iba a pasar. Así es. Y aún así,
nadie se arrepintió. A pesar de que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, Él quería eso para el mundo, ellos no escucharon, no quisieron reconocer a Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Me imagino cómo se burlaban de Noé si nunca había llovido. ¿Cómo Noé va a llover? Eso no existe, le decía. Y hoy vemos también que pasa eso. El mundo se burla porque a veces no creen en Dios. No creen que va a venir ese día de juicio también. Sí. Que nos sigue contando la Biblia que Noé y su familia finalmente entran al arca por esa única puerta y que Dios cerró esa puerta. Dios cerró esa puerta y ya nadie más podía entrar. Luego que se cerraba, ya no podían entrar. Aunque ellos golpearan, Noé, déjanos entrar, no podía porque Dios había tomado la decisión de cerrar esa puerta. Claro, y si Dios la cerró, el hombre no la podía abrir, porque ya tuvo su tiempo la gente para poder arrepentirse y haber entrado, pero no lo quiso hacer. Exacto. Y aquí vemos, ¿cierto? La lluvia y la gente probablemente sufriendo. ¿Cómo se ahogaba? Cómo se ahogaba. Pero lamentablemente ellos fueron parte de la ira de Dios porque no quisieron obedecerle, ¿cierto? No quisieron reconocerlo como Señor de sus vidas. ¿Cuánto dura esta lluvia? ¿Nos dice la Biblia? Según lo que dice la Biblia, lo que cantábamos, 40 días y 40 noches, son no días del día. Exacto, fue mucha lluvia. De hecho, inundó a todo el planeta. Ya era como un gran océano, ya no se veía ni una montaña. Y mucha agua. Mucha agua. Y solo Noé estaba a salvo junto a su familia en el arca. ¿Y qué nos muestra esto? Quizás a veces vemos esta imagen y decimos, ¿cómo Dios no sintió quizás compasión por ellos? ¿Por qué no los salvó? ¿Porque se estaban ahogando? Claro, la gente puede pensar que Dios es malo, pero Dios le dio esta oportunidad mientras Noé hacía el arca, Él les predicaba, pero la gente no quiso hacerlo. Exacto, muy buena respuesta. Dios nos da tiempo Exacto. para que podamos arrepentirnos. ¿Y qué nos muestra esto? Estaba diciendo que nos muestra que Dios no tiene por inocente al culpable. Eso nos muestra esa imagen, claro, que Dios es justo. Y recuerden, como hemos enseñado, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Él castiga el pecado. Todo pecado trae una consecuencia. Exacto, y un día también va a volver y va a castigar a todo aquel que no se arrepiente y no crea en su nombre. Tal como Noé y su familia fueron salvos de la ira de Dios por el medio del diluvio, así nosotros, los que creímos, vamos a ser salvos de esa ira venidera que nos dice la Biblia. Qué lindo. Es muy lindo, ¿cierto? ¿Y qué nos sigue contando la Biblia? Que después se secó la tierra, ¿cierto? Llovió harto, pasó cerca de un año para que se secara la tierra, porque llovió 40 días, 40 noches, pero tenían que esperar que se secara la tierra, ¿cierto? La Biblia nos cuenta que Noé mandó un cuervo, se devolvió el cuervo, y después la penúltima ave que mandó fue una paloma, volvió con un ramito de olivo, y después mandó otra paloma y no volvió más. ¿Por qué? Porque ya ahí se había acabado el mar, ya había tierra. Y ahí entendió Noé que ya se había secado la tierra cuando no volvió la paloma. Exacto. Qué inteligente. ¿Y qué Noé hizo Dios? Abrió el arca y le dijo que ya tenía que salir del arca. ¿Y qué hace Noé cuando sale del arca? Se tiene que haber sentido muy feliz, porque imagínate un año dentro del arca, viendo llover y viendo el agua por todas partes, poder salir y ver tierra, tiene que haber estado feliz. Imagínate los que están en cuarentena en esta época de coronavirus, quieren salir de sus casas a como sea lugar. Ellos no podían salir porque no había tierra, claro, ¿cierto? Después de salir, lo que hizo Noé, y esperamos que cuando ustedes puedan salir nuevamente de la calle, haga lo mismo que Noé. Él agradeció a Dios y lo hizo por medio de la forma que era la época. Sacrificó un animalito para adoración y agradecimiento por lo que Dios había hecho. Hizo un altar. Exacto, hizo un altar en gratitud por la salvación a Dios. Vemos ahí con las manos alzadas, mostrando gratitud por lo que Él hizo. Qué interesante lo que hizo Noé, porque podría haber hecho cualquier cosa para celebrar que estaban a salvo, pero lo primero que hizo fue agradecer a Dios a través de este altar y este sacrificio. Y después, de salir,
Dios le dio la labor de multiplicar la tierra. Y también Dios hizo un pacto con Noé, un acuerdo. Dijo que nunca más él volvería a destruir la tierra o a destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Hizo una promesa. Hizo una promesa. Y para mostrar que recién se me escapó casi esta imagen, no te diste cuenta, Juan Pepito, pero recién casi se me ve. Miren, un arco iris. ¡Qué lindo el arco iris! Sí, aparece siempre cuando termina de llover. Esta fue la señal que nos recuerda esta promesa, que Él no destruiría a la humanidad con un diluvio nunca más. Y recordemos esto, siempre cuando veamos un arco iris o llueva, que Dios es fiel a su promesa, porque así ha sido hasta el día de hoy. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Muy lindo. Y algo también muy maravilloso de esta lección que nos enseña es que en el arca nosotros vemos cómo ellos fueron salvos. Y nos hace acordar a Cristo, porque nosotros solo en Cristo podemos ser salvos. Y también lo de la puerta, tú decías, ese gran barco, ¿solo una puerta? Sí, tuvo solo una puerta. ¿Y sabes por qué? Porque nos hace acordar y quiso reflejar lo que Cristo una vez dijo, que dijo, yo soy la puerta. No porque Él fuera una puerta, claro, ¿cierto? Sino porque significaba que Él era la única entrada, el único camino para poder ser salvos. Qué interesante. Solo una puerta, solo un camino para ser salvos. Y este camino es Cristo. Jesucristo, ¿cierto? ¡Qué interesante! O sea que podemos decir que así como el arca tuvo una sola puerta para entrar y ser salvo del diluvio, así hoy en día Jesús es el único camino para llegar a Dios y ser salvo del pecado. ¡Qué interesante! Así es. Tenemos que poner nuestra fe. Si ustedes no conocen al Señor como su Salvador, les animamos a que reconozcan su pecado, a que se arrepientan y a que proclamen con su boca que Jesús es el Señor de sus vidas. Así es, no hay otra forma de llegar a Dios, solamente a través de Jesús. Y eso, pues, Juan Pepito. ¿Terminamos? Eso fue la historia del día de hoy. ¡Ay, qué rápido! La historia de Noé. Y esperamos que hayan podido disfrutar, hayan podido recordar los que quizás no se acordaban de algunos detalles y haber aprendido detalles que aprendieron el día de hoy, que vieron como nuevos, ¿cierto? Sin duda aprendimos mucho. Qué interesante la historia de hoy. Muchas gracias, tía Daniela, por haber enseñado el día de hoy. Nos despedimos, Juan Pepito. Ya pues, nos vemos. Chao, que les vaya bien. Un abrazo. Chao.